Capítulo 26 Tú, 1. Y no solo 3 seres promedio. Uno era un dragón tonto, otro era una sacerdotisa loca que quería ser excomulgada y el tercero era un punk de la familia del marqués Stan. Suspiro. Cale no pudo evitar suspirar. Dejó caer la cabeza antes de volver a levantarla. Una vez que lo hizo, pudo ver que se había vuelto mucho más silencioso. Cale pensó que el silencio era extraño y miró hacia Hans. Hans sonrió torpemente antes de hacer un gesto sigiloso hacia el conductor, Tom y Taylor, que miraban por la ventanilla del carruaje. Taylor tenía una sonrisa amarga en su rostro cuando comenzó a hablar. Si es inconveniente para su grupo, nos iremos. El hijo mayor de la familia del marqués y el hijo que fue expulsado de la familia. Después de que sus piernas se paralizaran, la vida de Taylor dio un giro de 180 grados de la noche a la mañana, de uno de lujo y poder, a uno en el que su familia le dio solo la cantidad mínima de apoyo que necesitaba para sobrevivir. Esos nobles que sabían que cualquiera que no fuera el sucesor del título de marqués en la familia Stan moriría de inmediato, comenzaron a evitar a Taylor, encontrándolo como una molestia. Incluso lo ignoraron a propósito frente a Bennion o los otros hermanos para tratar de ganarse su favor también. La situación actual de Taylor era incluso peor que la de un hijo bastardo de la familia de un varón. Taylor sabía sobre Cale, la basura de la familia Enituse, una lujosa tortuga dorada como símbolo, además de ser un apuesto joven de pelo rojo. No había nadie más que Cale que encajara en esa descripción. Incluso alguien como el conde Enituse, que no se unió a una facción, podría encontrar incómodo asociarse con alguien como él. Todos fueron así después de que su cuerpo se paralizó. Taylor había recordado la realidad de la situación después de escuchar el suspiro de Cale. Pero en ese momento, ¿por qué te irías? Cale caminó hacia el carruaje de Taylor con una expresión estoica en su rostro. Esta no es mi propiedad. No haría algo tan infantil cuando ambos somos compañeros de viaje. Cale y Taylor se miraron a los ojos. Cale luego se asomó rápidamente dentro del carruaje de Taylor. Ella está ahí. La sacerdotisa loca, Cage, lo estaba observando desde el interior del carruaje. Cale había leído sobre cómo sus maldiciones eran realmente aterradoras. Algunas personas incluso dijeron que sus maldiciones estaban al nivel de un nigromante, la profesión maldita. Cale apartó la mirada de Cage y extendió la mano. Soy Cale Enituse de la familia Enituse. Taylor miró la mano que se extendía hacia él desde fuera del carruaje. Luego miró hacia atrás a la expresión estoica de Cale. Clic. Taylor abrió la puerta del carruaje. La etiqueta adecuada indicaba que debía bajarse del carruaje para devolver el saludo. Es difícil para mí salir debido a mis piernas. Soy consciente. Taylor miró una vez más a Cale, a quien no parecía importarle la etiqueta adecuada, y le estrechó la mano. Fue solo un breve apretón de manos. Encantado de conocerte, joven maestro Cale. No pienso lo mismo. Cale no estaba nada feliz con esta reunión. Rápidamente trató de darse la vuelta porque no quería que le presentaran a Cage. Desafortunadamente, Taylor era una persona extremadamente respetuosa. Esta es mi compañera, sacerdotisa Cage Nim. Ella es una seguidora del dios del descanso eterno. Descanso eterno. Este era un término para la muerte. Cale contuvo otro suspiro y miró hacia Cage. Cage lo saludó con gracia como a una sacerdotisa adecuada. Encantado de conocerte, joven maestro Cale. Mi nombre es Cage. Que la paz de la noche esté siempre contigo. Paz de la noche. Ese fue el saludo general que dieron al público los que servían al dios de la muerte. Paz de la noche mi C *lo. Olvídese de la paz de la noche. Cale sintió que ni siquiera podría dormir bien esta noche. Se sintió como si estuviera bebiendo limonada mientras miraba hacia Cage, quien sonreía gentilmente. Ella está actuando de manera agradable e inocente, a pesar de que encuentra eso muy molesto. Esa es la razón número 1 por la que quiere ser excomulgada. Ella realmente era buena actuando. Cale sonrió a Cage, que todavía tenía una sonrisa muy estereotipada de sacerdotisa en su rostro, y respondió con confianza. No creo en un dios. La mirada de Cage se volvió curiosa.
Su mirada parecía estar preguntando qué clase de locura le estaba diciendo Cale a una sacerdotisa, pero Cale le dio la bienvenida. Cale solo quería que siguiera pensando que él era una basura. Eres una persona interesante. Supongo que soy un poco interesante. Cale respondió casualmente a su declaración y miró alrededor del carruaje. Fue extremadamente lamentable para el hijo mayor de un marqués. Solo un caballero, un subordinado que también servía como conductor, y los dos, Cage y Taylor. Estoy seguro de que también se ha quedado sin dinero. Taylor probablemente gastó mucho dinero poniendo herramientas mágicas alrededor de la residencia de Puzzle City. Como no estaba recibiendo mucha ayuda del marqués, realmente no tendría fondos de emergencia para usar. Taylor probablemente estaba haciendo todo lo posible para reducir sus gastos. Taylor cerró los ojos para contener la vergüenza mientras observaba a Cale mirar a través de su carruaje. Cale no le dio mucho significado y comenzó a pensar. Probablemente se dirijan a la capital por mi mensaje. Era obvio hacia dónde se dirigían. Fue a la capital para encontrarse con el príncipe heredero. Hans. Sí, joven maestro. Cale dio una orden vaga al Hans que se acercaba. Ayúdalos. Sí, señor. Organice una comida separada para ellos y establezca un campamento junto al nuestro también. No quería comer con ellos ni compartir el mismo camping. Y no me busques, tú te encargas de todo. No quería crear una situación para que entraran en contacto entre sí. Por supuesto, sintió que las cosas no saldrían como él quería. Sí, señor, les serviré como te estoy sirviendo a ti, joven maestro. Lo que sea. Ve a traerme un poco de alcohol. ¿Por qué de repente se volvió tan apasionado? Cale se limitó a mirar al repentinamente apasionado Hans y se inclinó levemente hacia Taylor mientras se despedía. Entonces seguiré mi camino, joven maestro Taylor. Gracias por su benevolencia, joven maestro Cale. No fue nada. Cale se alejó de Taylor, quien tenía una mirada curiosa en su rostro. Luego se dirigió de inmediato a su carruaje sin mirar a ningún otro lado. Por supuesto, le dio una orden al vicecapitán que caminaba a su lado. Parece que solo tienen un caballero. Vicecapitán, usted también se ocupará de sus deberes de guardia. Sí, joven maestro. Cale verificó lo que el vicecapitán le había dicho al caballero de Taylor antes de volver al carruaje. Se refería al servicio de guardia por la noche. Cale verificó que la expresión del caballero se volvía brillante antes de que el caballero regresara al carruaje. La puerta se cerró con un fuerte clic. Esto hizo que todos volvieran la mirada hacia la puerta cerrada del carruaje con el escudo dorado de la tortuga, antes de volver a hacer sus deberes. Solo Taylor y Cage, quienes realmente no tenían nada que hacer en este momento, continuaron mirando fijamente la puerta cerrada. Los dos gatitos saludaron a Cale dentro del carruaje. He visto a esas dos personas. Hong, estuve ahí también. Los gatitos que habían estado mirando todo a través de la ventana, se acercaron lentamente a Cale y se sentaron a su lado antes de comenzar a hablar entre ellos. No estaban mirando a Cale ni siquiera hablando con él, pero estaba claro que la pregunta era para Cale. Cale respondió la pregunta de los gatitos ingeniosos. Finge no saber. Como el dragón. Sí. Los gatitos asintieron con la cabeza para mostrar su comprensión. Cale los vio asentir, antes de cruzar los brazos y cerrar los ojos. La estrella curativa. Ese era el nombre del poder antiguo sobre el que escribió en la carta a Cage y Taylor. La razón por la que Cale se enteró de este poder fue por el incidente de la Plaza Terror. La estrella curativa es un poder de un solo uso que puede curar cualquier lesión o enfermedad al estado original y saludable del cuerpo. El príncipe heredero estaba en posesión de tal poder. La reina fallecida se lo había dado. Durante el incidente de la Plaza Terror, la organización secreta hizo su movimiento una vez que llega la familia real. Bombas mágicas en la capital y en la plaza estallaron en ese momento al mismo tiempo. En la novela, Choyan solo pudo detener aproximadamente la mitad. Eso en sí mismo era asombroso, de modo que el rey no lo consideraba un héroe, pero el propio Choyan pensó en la vida de las víctimas de las bombas, haciendo que su odio por la organización secreta empeorara aún más.
En ese momento, la organización secreta instaló bombas en algunas personas durante el incidente. Choi-an, junto con el genio mago Rosalind, protegió a la gente de las bombas y ayudó a escapar. En ese momento, había un anciano que Choi-an no pudo salvar. El hombre había perdido su brazo y pierna derechos mientras sacaba una bomba y la arrojaba lejos de sí mismo, y este incidente había hecho a Choi-an extremadamente molesto. Al ver el cuerpo herido del anciano, el príncipe heredero pensó en la estrella curativa. Así fue como se introdujo originalmente el poder en la novela. Naturalmente, el príncipe heredero no usó el poder sobre el anciano. En cambio, consoló a Choi-an, que se sentía responsable de la muerte del anciano, y lo crió como un héroe. Es solo normal. Kale no pensó que el príncipe heredero tomó la decisión equivocada. ¿Quién puede juzgarlo por querer usar su poder para sí mismo? Por supuesto, Choi-an o Rosalind lo habrían usado para el anciano. Por cierto, el hermano pequeño dragón todavía no sigue. Kale asintió con la cabeza ante la pregunta de Hong. Ya que es así, también podría usar al dragón para mi beneficio. Su plan original era salvarlo y luego acabar con él, pero si el dragón iba a seguirlo por todo el país como un cachorrito, bien podría darle un buen uso. Él ya había pensado en cómo usar ese dragón las últimas noches también. Kale conocía la ubicación de las 5 bombas mágicas que Choi-an había encontrado en la novela, pero no estaba seguro de la ubicación de las 5 bombas mágicas restantes que terminaron explotando. Las 5 bombas que fueron ubicadas fueron encontradas usando las habilidades de detección de maná de nivel genio de Rosalind para encontrarlas una por una. Pero ahora Kale tenía una existencia mucho mejor que Rosalind en la detección de maná, que lo seguía como un pato perdido. Bien podría hacer que funcione correctamente. Los gatitos se estremecieron ante esa declaración, pero Kale no lo vio ya que estaba pensando en todo el trabajo que iba a hacer que el dragón hiciera en la capital. El dragón, que no tenía idea de nada de esto, entregó un jabalí al campamento temprano en la mañana una vez más. Kale, quien durmió después de quedarse despierto hasta tarde planeando las cosas que debían completarse en la capital, salió a verificar al jabalí antes de notar una atmósfera extraña. Anoche había comido y dormido en el carruaje. Estaba haciendo todo lo posible para no interactuar con Taylor y el equipo. Por eso no podía entender esta atmósfera extraña y algo oscura. Hans, ¿qué está pasando? Hans puso una sonrisa incómoda y saludó a Kale. Hans, así como el resto del grupo de Kale, estaban superando rápidamente sus sospechas sobre la carne y la fruta que les iban a entregar. Aunque Kale no tenía idea de lo que pensaba Ron al respecto, ya que Kale y Choi-an habían dicho que estaba bien, simplemente lo aceptaron. Beacrox fue fácil de convencer ya que siempre estaba emocionado de ver aparecer ingredientes de la más alta calidad todas las mañanas. Jaja, joven maestro, finalmente te despertaste. Hans miró lentamente hacia Taylor y Cage antes de acercarse a Kale. Verá, creo que el joven maestro Taylor ha tenido una idea equivocada. Idea equivocada. Kale podía ver al jabalí, así como a Taylor en la silla de ruedas y a Cage empujando la silla de ruedas de Taylor detrás de él. Se acercó al jabalí muerto y se paró junto a la silla de ruedas mientras comenzaba a hablar. ¿Qué está pasando? Como de costumbre, el jabalí que entregó el dragón fue enorme. Era más grande que un tigre, el tipo de jabalí que excitaría bastante a Beacrox. Y, como de costumbre, había un dibujo junto al jabalí. El dragón debió haber encontrado molesto dibujar el tenedor, ya que esta vez solo dibujó el cuchillo. Comillas, joven maestro Kale, lo siento. ¿Qué tipo de tontería era esta? Taylor tenía una sonrisa de disculpa en su rostro mientras se alejaba del jabalí. Parece que mis movimientos han sido detectados. Movimientos. Kale pudo escuchar a la sacerdotisa Cage murmurar detrás de Taylor. Ella estaba enojada. Nos fuimos en secreto, entonces, ¿cómo es posible? Hay alguien que pueda evitar mi detección. Esto es demasiado. ¿Cómo podría alguien de tu nivel detectar un dragón? Kale había terminado de averiguar qué estaba pasando. Algo, o alguien que pudo atrapar un jabalí tan grande tan fácilmente y dejarlo en su campamento sin ser detectado por la sacerdotisa Cage o cualquier otra persona.
Esa fuerza y sigilo era algo que solo un experto tendría. Junto a esa hazaña de fuerza estaba el dibujo de un cuchillo. Era un cuchillo pequeño para Cale, pero parecían estar viendo un cuchillo muy grande. Cale volvió a mirar a Taylor, que lo miraba con desesperación y tristeza. Comillas. Joven maestro Cale, este incidente. Beacrox. Cale llamó a Beacrox. El segundo hijo del marqués Stan, Bennion, probablemente estaba extremadamente ocupado en este momento. ¿Por qué alguien así le prestaría atención al hijo mayor discapacitado? No era como si Bennion supiera que la estrella curativa estaba en la capital. Sí, joven maestro. Beacrox, que estaba parado allí con su cuchillo de cocina preparado, respondió con emoción en su rostro. Parece que vamos a desayunar bistec. Joven maestro, parece que volveremos a tener un bistec de la mejor calidad. Taylor, que estaba mirando a Cale con una expresión en blanco, de repente comenzó a hablar. Comillas, una vez más. Cale asintió con la cabeza y respondió. Tenemos a alguien en nuestro grupo que nos entrega comida. Comillas, ¿quién es? Cale resopló antes de responder. Es sorprendentemente tímido, por lo que no podrás verlo. Cale vio las hojas de un árbol no muy lejos del campamento moviéndose hacia arriba y hacia abajo y negó con la cabeza. Cale sacudiendo la cabeza hizo que tanto Taylor como Kate se pusieran rojos de vergüenza. Ya veo, parece que teníamos una idea equivocada. No es tu culpa, Beacrox es un cocinero excelente, así que por favor come un poco de bistec antes de irte. Beacrox dejó de acariciar al jabalí y miró a Cale. Cale no pudo mirar a Beacrox, por lo que Taylor dijo a continuación. Joven maestro Cale, he oído que te diriges a la capital. Si le parece bien, podemos seguirlo. Sabía que sería así. Fue como Cale había esperado. Por favor, siéntase libre de hacer lo que sea mejor para usted. No había forma de que se enteraran de que él había escrito la carta solo de ellos viajando con él. Si iba a ser así de todos modos, bien podría cuidarlos hasta la capital y hacer que le debieran una deuda. Estos dos podrían ser muy útiles en el futuro si los usaba correctamente. Gracias. Estaremos bajo su cuidado hasta que nos acerquemos a la capital. Cale comenzó a sonreír un poco ante las palabras de Taylor. Al menos no es completamente irracional. Cerca de la capital, Taylor solo estaba pidiendo ayuda hasta una ubicación que no dificultaría las cosas para Cale o el conde Enituse al tratar con Bennion o Marqués Stan por asociarse con Taylor discapacitado. Habría todo tipo de complicaciones si iban juntos a la capital. Lo determinaremos más adelante. Naturalmente, Cale tenía una opinión diferente. Todavía había muchos elementos en la caja mágica esperando ser usados por Cale. Por supuesto. No dude en informarnos cuando sea más conveniente para usted, joven maestro. Por supuesto. Taylor y Cage miraron hacia Cale, que respondía casualmente con curiosidad. Sin embargo, Cale evitó su mirada y comenzó a hablar con Hans. Trae mi comida al carruaje. Sí, señor. Cale regresó al carruaje. En ese momento, alguien lo llamó. Joven maestro Cale. Fue Cage. Parecía tener dolor de cabeza cuando comenzó a fruncir el ceño y caminar hacia Cale. Cale tenía un sabor amargo en la boca mientras veía a Cage acercarse a él. ¿Qué puedo hacer por ti, sacerdotisa, Nim? ¿Realmente no crees en ningún dios? ¿Ahora qué diablos quiere ella? Sí, ninguno de ellos. Comillas, entiendo. Cale se dirigió rápidamente al carruaje después de escuchar la respuesta de Cage. Taylor se acercó a ella mientras veía a Cale alejarse. ¿Qué está pasando? Cage rara vez se relacionaba con personas que no fueran del templo o sus amigos cercanos. Por eso era realmente extraño para Taylor ver a Cage fruncir el ceño y acercarse a Cale. Ella negó con la cabeza y respondió con una expresión muy amarga. Es extraño. ¿Qué es? Bueno, es como... Cage se tocó la nuca. Tengo la amarga sensación de que el dios de la muerte me acarició la nuca con una expresión comprensiva. Comillas, ¿qué tipo de sentimiento es ese? ¿No dormiste bien? Tal vez. Cage seguía sintiéndose así cada vez que miraba a Cale.
La única vez que se sintió así en el pasado fue cuando el templo la obligó a hacer mucho trabajo manual para construir un nuevo templo. Ella había sentido este mismo sentimiento cuando se dejó caer por el cansancio y el dios de la muerte la miró con preocupación. No hay forma de que el joven maestro Cale nos dé órdenes como ese maldito templo. Kate decidió que Taylor tenía razón sobre que ella no dormía bien y trató de deshacerse de la sensación. Así fue como la tripulación de Cale se hizo más grande y continuaron hacia la capital sin otros problemas. Cada vez que Cale se cansaba de sentarse y salía del carruaje, el grupo de Taylor continuaba mirando hacia él, pero no tenían ninguna conversación. Continuaron viajando de esa manera hasta que estuvieron en una posada a lo que valía un día de viaje fuera de la capital. Joven maestro Cale, ¿te gusta el alcohol, verdad? Taylor y Cage vinieron a buscar a Cale. ¿Qué puedo hacer por ti? Cale quería saber por qué habían venido a visitarlo tan tarde en la noche, pero su expresión no era tan extraña. Taylor sonrió ante el comportamiento de Cale. Cale Enituse, la basura que no puede pasar un día sin alcohol. Cuando Taylor todavía era el sucesor potencial del marqués, también había recibido toda la información sobre los nobles. La información de Cale era tan única que no había forma de que pudiera olvidarla. Pero no creo que eso sea todo. Sin embargo, Cale fue muy diferente en comparación con la información. Se quedó en el carruaje todo el día para que se sintieran en paz y tuvo la generosidad de brindarles el mejor trato posible. Sus subordinados también confiaron en él y lo siguieron. Lo más importante era que los trataba a todos ellos como personas normales. Eres diferente a los rumores. Ahora estaban justo enfrente de la capital. Taylor y Kate tendrían que moverse sigilosamente desde temprano a la mañana siguiente. Por supuesto, tendrían que entrar con confianza cuando entren al Palacio Real. Pero había muchas cosas que estaban dispuestos a investigar antes de que eso sucediera. Sin embargo, habían decidido moverse de manera diferente a su plan original. Habían estado observando a Cale Enituse durante más de una semana. Esta persona estaba ahora en la mente de Taylor y Cage. Joven maestro Cale, debería estar bien compartir una bebida con nosotros antes de irnos, ¿verdad?